Buenos días, apreciados jurados, directos del trabajo de grado y asistentes. Mi nombre es José Gregorio Niperusa Montalvo y tengo el gusto de presentar el trabajo de investigación Fortalecimiento de las competencias interculturales docentes para mejorar los procesos educativos desarrollado en el marco de la maestría en educación de la Corporación Iberoamericana dentro de la línea de profundización en interculturalidad. Este estudio surge de la necesidad de fortalecer la formación de los docentes que trabajan en contextos indígenas, específicamente en la institución educativa indígena La Lucha, ubicada en el municipio de San Juan, departamento de Sucre. Durante esta sustentación expondré el problema identificado, la metodología empleada, los principales resultados obtenidos y los aportes que esta investigación realiza al fortalecimiento de la educación intercultural en contextos indígenas. Introducción. Para comprender el sentido de esta investigación es necesario partir del aspecto fundamental. Actualmente, la educación enfrenta el desafío de responder de manera pertinente a contextos caracterizados por una amplia diversidad cultural, aunque organismos internacionales como la UNESCO, la legislación colombiana reconocen el derecho de los pueblos indígenas a una educación propia e intercultural en muchos territorios. Esta disposición aún no se refleja plenamente en las prácticas pedagógicas desarrolladas dentro de las escuelas. En Colombia, la Constitución política reconoce al país como una nación pluriétnica y multicultural. Sin embargo, en numerosos establecimientos educativos predominan modelos de enseñanza homogéneos, diseñados para y desde perspectivas occidentales que ofrecen pocas oportunidades para incorporar los conocimientos, las prácticas culturales y las formas propias de comprender el mundo que poseen las comunidades indígenas. Esta situación también se presenta en la institución educativa indígena La Lucha. Durante el acercamiento inicial fue posible identificar que muchos docentes reconocen la importancia de la cultura zenú y manifiestan interés por fortalecerla. No obstante, la mayoría no había recibido procesos sistemáticos de formación educativa intercultural que les permitan o les permitieran incorporar esos saberes dentro de sus prácticas pedagógicas. Como consecuencia, los contenidos escolares suelen desarrollarse con escasa relación con el territorio, la cosmovisión indígena y las experiencias culturales de los estudiantes. Esto genera una brecha importante entre la escuela y la comunidad. Mientras la comunidad conserva una riqueza cultural representada en su lengua, sus tradiciones, sus formas de organización y sus juegos tradicionales, la escuela continúa privilegiando conocimientos externos que pocas veces dialogan con esa realidad. Frente a esta situación, la investigación propone una alternativa distinta. En lugar de entender la interculturalidad únicamente como un tema que debe enseñarse, se plantea asumirla como un principio que debe orientar toda la práctica pedagógica. En este contexto cobra especial importancia los juegos tradicionales zenú. Estos juegos no son simples actividades recreativas, constituyen expresiones culturales mediante las cuales las comunidades transmiten conocimientos sobre el territorio, fortalecen valores como el respeto, la solidaridad y el trabajo colectivo, desarrollan habilidades cognitivas y motrices y además preservan la memoria histórica de la comunidad. Por ello, la investigación plantea que los juegos tradicionales pueden convertirse en una estrategia pedagógica para fortalecer las competencias interculturales docentes. En otras palabras, no se trata únicamente de diseñar un juego, sino comprender todo el significado cultural que ese juego representa, utilizando como un puente entre los saberes ancestrales y el conocimiento escolar. Desde esta perspectiva, el propósito de la investigación fue contribuir al fortalecimiento de una educación más pertinente, contextualizada y coherente con la identidad cultural del pueblo zenú. El problema de investigación surge desde un análisis tanto de la literatura especializada como la realidad observada en la institución educativa indígena La Lucha. A nivel internacional, diferentes investigaciones coinciden en señalar que uno de los principales retos de la educación intercultural consiste en superar modelos educativos homogéneos
que reconozcan la diversidad cultural presente en las escuelas. Autores recientes evidencian que muchos docentes no cuentan con la formación necesaria para responder pedagógicamente a contextos multiculturales. En Colombia ocurre una situación similar, aunque existe un marco normativo amplio que protege la educación propia de los pueblos indígenas, la implementación práctica presenta importantes limitaciones. Esta situación también se evidenció en la institución educativa indígena La Lucha. Durante el diagnóstico fue posible identificar varios aspectos. En primer lugar, muchos docentes provenían de procesos formativos desarrollados en contextos urbanos y no habían recibido capacitación específica en interculturalidad. En segundo lugar, las planeaciones pedagógicas mantenían una estructura tradicional con poca articulación entre los contenidos escolares y la cosmovisión del pueblo zenú. Asimismo, los juegos tradicionales eran reconocidos como expresiones culturales importantes, pero rara vez eran utilizados como recursos pedagógicos para favorecer el aprendizaje. También se observó una participación limitada de los sabedores tradicionales dentro de las actividades escolares. En consecuencia, se generaba una separación entre la escuela y la comunidad, reduciendo las posibilidades de construir procesos educativos realmente contextualizados. Todo ello permitió identificar que el problema no consistía únicamente en la ausencia de conocimientos sobre interculturalidad. El verdadero problema radica en que esos conocimientos no lograban transformarse en prácticas pedagógicas concretas. Por esta razón surgió la siguiente pregunta de investigación: ¿cómo fortalecer las competencias interculturales docentes a partir de los juegos tradicionales de la etnia zenú en la institución educativa indígena La Lucha? Esta pregunta orientó todo el proceso investigativo y permitió diseñar una propuesta que respondiera directamente a las necesidades identificadas durante el diagnóstico. Con base en esta problemática se formuló como objetivo general implementar un proceso de cualificación docente en interculturalidad mediante los juegos tradicionales de la etnia zenú. Para alcanzar este propósito se desarrollaron tres objetivos específicos. El primero consistió en diagnosticar los conocimientos, prácticas y competencias interculturales de los docentes. El segundo buscó analizar el potencial pedagógico de los juegos tradicionales zenú con estrategias de fortalecimiento intercultural. Finalmente, el tercer objetivo estuvo orientado al diseño de una propuesta de cualificación docente contextualizada, pertinente, ajustada a las necesidades de la institución educativa. Método. La investigación se desarrolló desde un enfoque cualitativo porque el interés principal no fue medir variables, sino comprender las experiencias, percepciones y prácticas de los docentes dentro de un contexto cultural específico. Se adoptó el diseño de investigación-acción debido a que este enfoque permite comprender la realidad y simultáneamente transformarla mediante procesos de reflexión colectiva. El estudio se organizó en tres fases. La primera correspondió al diagnóstico de las competencias interculturales existentes. La segunda estuvo orientado al análisis pedagógico de los juegos tradicionales zenú. Finalmente, la tercera fase permitió diseñar una propuesta de cualificación docente construida desde las necesidades identificadas durante el proceso investigativo. Para la recolección de la información se emplearon tres técnicas complementarias: entrevista semiestructurada, observación participante y análisis documental. Como instrumentos se utilizaron la guía de entrevistas, el diario campo y una matriz de análisis documental. La triangulación entre las técnicas permitió fortalecer la creatividad de todo el sistema y la consistencia de los hallazgos encontrados. Resultados. En cuanto a los resultados, estos pueden comprenderse a partir de los tres objetivos específicos planteados al inicio de la investigación. En relación con el primer objetivo, el diagnóstico permitió evidenciar los docentes reconocen la importancia de la interculturalidad y manifiestan una actitud favorable hacia el fortalecimiento de la identidad cultural del pueblo zenú.
Sin embargo, también se identificó una diferencia significativa entre el reconocimiento conceptual y su aplicación dentro de las competencias pedagógicas. Es decir, aunque los docentes valoraban la cultura indígena, muchos manifestaban no contar con herramientas metodológicas suficientes para incorporar de manera sistemática en la planificación curricular y en las actividades desarrolladas en el aula. Este hallazgo permitió comprender que la principal necesidad no era generar mayor sensibilización frente a la interculturalidad, sino fortalecer las competencias pedagógicas necesarias para convertir ese reconocimiento en acciones concretas. Respecto al segundo objetivo, el análisis de los juegos tradicionales, CENU permitió demostrar que estos representan mucho más que actividades recreativas. Cada juego constituye una expresión de la memoria colectiva del pueblo zenú. A través de ellos se transmiten conocimientos sobre el territorio, normas de convivencia, formas de organización social, habilidades motrices, procesos de cooperación y valores culturales que fortalecen la identidad comunitaria. Por esta razón, los juegos tradicionales fueron reconocidos como recursos pedagógicos altamente pertinentes para favorecer aprendizajes significativos y promover el diálogo entre saberes ancestrales y los contenidos escolares. En relación con el tercer objetivo, el diseño de la propuesta de cualificación docente permitió consolidar una estrategia pedagógica orientada al fortalecimiento de las competencias interculturales. La propuesta busca promover procesos permanentes de reflexión pedagógica, incentivar la participación de los sabedores tradicionales, fortalecer la relación entre escuela y comunidad, favorecer la incorporación sistemática de los saberes ancestrales dentro de las prácticas educativas. En términos generales, los resultados permiten afirmar que la formación docente contextualizada constituye un elemento fundamental para mejorar las prácticas culturales de los procesos educativos, avanzar hacia una educación que reconozca plenamente la identidad y la cosmovisión del pueblo zenú. Además, uno de los aportes más importantes del estudio consiste en demostrar la interculturalidad no debe entenderse únicamente como un contenido curricular, sino como un principio orientador hacia la educación. Discusión. En este apartado se realizó el contraste entre los hallazgos obtenidos durante la investigación y los principales referentes teóricos y antecedentes revisados en el marco de referencia. Más que presenten nuevamente los resultados, el propósito de la discusión fue interpretar su significado y explicar cómo estos dialogan con el conocimiento científico existente sobre la educación intercultural y formación docente. En relación con el primer objetivo específico, el diagnóstico permitió evidenciar que los docentes reconocen la importancia de la interculturalidad, manifiestan una actitud favorable hacia el reconocimiento de la cultura zenú. Sin embargo, ese reconocimiento no siempre logra traducirse en prácticas pedagógicas contextualizadas. En otras palabras, existe una diferencia entre el conocimiento conceptual que poseen los docentes sobre la interculturalidad y la manera como ese conocimiento se manifiesta dentro del aula. Este hallazgo coincide con los planteamientos de Catherine Wall, quien sostiene que en muchos sistemas educativos interculturales permanece el nivel de discurso mientras que las prácticas pedagógicas continúan respondiendo a modelos tradicionales de enseñanza. Wall explica que una verdadera educación intercultural no consiste únicamente en reconocer que existen diferentes culturas, sino transformar las relaciones de poder presentes dentro de la escuela, permitiendo que los conocimientos indígenas tengan el mismo valor que los conocimientos provenientes de la tradición occidental. Precisamente eso fue lo que permitió identificar esta investigación. Los docentes valoran la cultura zenú, pero no disponían de suficientes herramientas metodológicas para incorporar de manera sistemática dentro de sus planeaciones de clase. De igual forma, este resultado coincide con las investigaciones recientes desarrolladas en Colombia por Marchán, Arango y Barranco, quienes evidencian que muchos docentes que trabajan en el territorio indígena no han recibido procesos específicos de formación intercultural, lo cual limita con la contextualización del currículo y la integración de los saberes ancestrales. Por consiguiente, uno de los principales aportes de este estudio consiste en demostrar
que fortalecer las competencias interculturales docentes requiere mucho más que ofrecer información sobre diversidad cultural. Se necesita generar procesos permanentes de formación que permitan resignificar la práctica pedagógica desde el contexto donde se desarrolla. En cuanto al segundo objetivo específico, los resultados permiten demostrar que los juegos tradicionales CNU poseen un enorme potencial pedagógico. Durante mucho tiempo estos juegos fueron considerados únicamente como actividades recreativas. Sin embargo, el análisis realizado permitió comprender que representan auténticos escenarios de construcción cultural. Cada juego transmite conocimientos relacionados con el territorio, fortalece habilidades sociales, promueve la cooperación entre los participantes, desarrollan procesos cognitivos, contribuyen a preservar la memoria histórica del pueblo zenú. Este hallazgo dialoga directamente en el pensamiento pedagógico de Paulo Freire. Freire plantea que el aprendizaje significativo no solamente puede ser construido cuando parte de la realidad cultural de los estudiantes. Desde esa perspectiva, enseñar no significa transmitir contenidos previamente establecidos, sino construir conocimiento junto con los sujetos, reconociendo sus experiencias y saberes como elementos fundamentales del proceso educativo. Precisamente eso ocurre con los juegos tradicionales. A través de ellos los estudiantes aprenden desde su propia cultura. No existe una separación entre el conocimiento escolar y el conocimiento comunitario. Ambos saberes se complementan y enriquecen mutuamente. De igual manera, estos resultados coinciden con las investigaciones recientes desarrolladas sobre educación intercultural en comunidades indígenas, donde se reconoce que las estrategias pedagógicas contextualizadas favorecen el proceso educativo más significativo, fortalecen el sentido de pertenencia cultural. Respecto al tercer objetivo específico, el diseño de la propuesta de cualificación docente permitió evidenciar que la formación permanente constituye uno de los elementos más importantes para consolidar prácticas pedagógicas interculturales. La propuesta elaborada no fue concebida como un curso aislado ni como una capacitación ocasional. El diseño como un proceso continuo de reflexión pedagógica donde participan docentes, estudiantes, sabedores tradicionales y la comunidad educativa. Este resultado encuentra respaldo en los planteamientos de Guter Diers, quien sostiene que la educación intercultural debe conseguirse desde el territorio mediante procesos permanentes de diálogo entre diferentes sistemas de conocimiento. Diez plantea que la formación docente debe responder a las características culturales propias de la comunidad y no limita a modelos generales diseñados para contextos completamente diferentes. La propuesta diseñada durante esta investigación responde precisamente a ese principio. Se construyó considerando las necesidades identificadas durante el diagnóstico de la cultura zenú, las prácticas comunitarias y las expectativas expresadas por los propios docentes. En consecuencia, puede afirmar que uno de los principales aportes científicos de esta investigación consiste en demostrar que los juegos tradicionales no solamente fortalecen la identidad cultural de los estudiantes, también constituyen una herramienta eficaz para fortalecer las competencias interculturales del profesorado y mejorar la pertinencia de los procesos educativos. Finalmente, la discusión permitió concluir que la educación intercultural requiere comprender el territorio como un escenario pedagógico donde la escuela y comunidad, cultura, participan conjuntamente en la construcción del conocimiento. En ese sentido, la investigación aporta una estrategia contextualizada que puede convertir o servir de referente para otras instituciones educativas indígenas dentro del Caribe colombiano. Conclusiones. Como resultado del desarrollo de esta investigación fue posible establecer varias conclusiones que responden directamente a los objetivos planteados. En primer lugar, se concluye que las competencias interculturales docentes constituyen un elemento fundamental para garantizar la pertinencia de los procesos educativos en contextos indígenas. Aunque los docentes manifiestan disposición para valorar la cultura zenú, el diagnóstico permitió evidenciar la necesidad de fortalecer sus capacidades para integrar esos procesos dentro de la planificación curricular y de las estrategias pedagógicas desarrolladas en el aula. En segundo lugar, se concluye que los juegos tradicionales de la etnia zenú representan una estrategia pedagógica con un enorme potencial educativo.
Lejos de ser simples actividades recreativas, constituyen escenarios donde se preservan conocimientos ancestrales, se fortalecen valores comunitarios, se promueve el aprendizaje colaborativo y se consolida la identidad cultural de los estudiantes. Otra conclusión importante consiste en que la formación docente intercultural debe desarrollarse como un proceso permanente. No bastan realizar capacitaciones ocasionales, es necesario generar espacios continuos de reflexión, intercambio de experiencias y construcción colectiva del conocimiento donde participen activamente docentes, sabedores tradicionales, estudiantes y la comunidad educativa. Asimismo, la propuesta diseñada durante esta investigación demuestra que es posible construir procesos educativos culturalmente pertinentes cuando el currículo dialoga con los conocimientos propios del territorio. Esto favorece una mayor participación de la comunidad, fortalece el sentido de pertenencia de los estudiantes y mejora la relación entre la escuela y la cultura. Finalmente, considero que uno de los principales aportes de esta investigación consiste en ofrecer una estrategia pedagógica contextualizada que puede ser adoptada por otras instituciones educativas indígenas interesadas en fortalecer procesos de educación intercultural. En consecuencia, esta investigación no solamente aporta nuevos conocimientos al campo académico de la educación intercultural, sino que también ofrece una alternativa para contribuir al mejoramiento de la calidad educativa en contextos culturales diversos. Muchas gracias.